último. ¿Ya estamos o estamos en pausa? No, ya está. Y ya, un saludo a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de anestesia regional, donde vamos a tomar en cuenta dos anestesias que son muy importantes para su formación y conocimiento. Las anestesias del neuroeje, o clasificadas como anestesia o bloqueos de tipo central. Entonces, dentro de esos bloqueos de tipo central se encuentra la anestesia peridural y la anestesia raquídea. Bueno, vamos a tener en cuenta que nosotros, para hacer un bloqueo central o del neuroeje, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que conocer las metámeras que nosotros tenemos que bloquear al realizar cualquiera de estos dos tipos de anestesia. Entonces, para esto tenemos que conocer la ubicación del dermatomérica y conocer los espacios en los que nosotros podemos hacer un determinado bloqueo regional. Para esto es importante tomar en cuenta que la columna tenemos a nivel regiones como la región cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis, que nosotros podemos hacer bloqueos regionales, sobre todo las de tipo peridural. Nosotros en anestesia vamos a hacer dos tipos de bloqueos, anestésicos, y el otro es de tipo analgésicos. Sin embargo, ahora nos vamos a basar exclusivamente en los bloqueos anestésicos, como corresponde al tema. Sin embargo, es importante que yo les aclare que existen también bloqueos analgésicos que en unidades de terapia del dolor también se utilizan. Entonces, para yo considerar hacer un bloqueo de tipo central, yo tengo que tener dos cosas importantes. Tener en cuenta los dermatomas que están distribuidos tanto en la región anterior o posterior, porque a partir de eso yo voy a tener mi límite de donde yo voy a permitir el bloqueo. Si tengo una cirugía abdominal, tengo una cirugía de la región inguinal, de la región sacra, que incluye dermatomas que inervan esa región, yo de acuerdo a eso elijo el tipo de bloqueo que voy a realizar y sobre todo el nivel que voy a realizar, porque entonces con estos nivel dermatomérico yo voy a determinar el nivel en el que yo voy a hacer la punción en cada uno de estos bloqueos. Entonces, para eso es importante saber que nosotros vamos a tener dermatomas cervicales, torácicos, lumbares, sacro y coxígeos, para que nosotros podamos elegir cuál es el nivel en el que voy a bloquear, entre L1, L2, L3, L4, L5, L6, T1, T2, etcétera, ¿no? Antes de realizar una anestesia regional de tipo central, nosotros debemos tener consideraciones siempre importantes previas a su realización. Realizar una valoración preoperatoria es muy importante para los pacientes. Entonces, ¿quiénes son candidatos a una anestesia regional? Son muchos los pacientes. Yo tengo que elegir de acuerdo a la valoración preanestésica qué antecedentes tiene el paciente. Si el paciente, como voy a tocar la columna, tiene antecedentes de una anestesia previa, cirugías donde tuvo instrumentación de la columna, por ejemplo, o tiene lesiones o malformaciones en las que me podría impedir hacer una anestesia de tipo central. Entonces, en la valoración preoperatoria yo tengo que ver todos los antecedentes, ¿no? Cirugías previas, fármacos que está utilizando, ¿qué son fármacos que podrían interferirme en la realización de un bloqueo de tipo central? Los anticoagulantes, porque si no podemos hacer un hematoma a nivel del neuroeje y esto puede complicar el postoperatorio del paciente. Ese es uno de los fármacos, como la aspirina. La aspirina debería de suspenderse al menos 15 días antes de la realización si es aspirineta, una semana antes del procedimiento de un bloqueo a nivel del neuroeje, para evitar sangrados innecesarios que pudiera afectar ese tipo de anestesia. Tenemos que inspeccionar el sitio de bloqueo. Como les digo, podemos tener malformaciones, una escoliosis, por ejemplo. Si yo tengo que revisar la columna, yo tengo que marcar el neuroeje y tengo que ver que en el sitio de bloqueo no existan áreas de contraindicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar un bloqueo dependiendo del sitio? Que no existan infecciones en el sitio donde yo voy a puncionar, que no existan otras alteraciones que puedan alterar la evolución normal
normal de una cirugía en el neuroeje. Tenemos que también, lo que había hablado anteriormente, la historia de hemorragias anómalas. Por ejemplo, ¿cuál es una hemorragia anómala? Un paciente que pueda tener antecedente de leucemia que no esté controlada, un paciente que tenga deficiencia de factores, una hemofilia, por ejemplo. Entonces, esos son antecedentes que yo en la historia clínica tengo que tener en cuenta antes de hacer un bloqueo regional para el paciente. Ahora, existen unos niveles recomendados, niveles cutáneos o niveles dermatoméricos que permiten limitar o establecer cuáles son los límites mínimos que necesitaríamos para tener una anestesia en estas regiones. Entonces, si yo voy a tener, quiero tener anestesia para extremidades de miembros inferiores, al menos hasta T12 tiene que estar bloqueado. Si yo voy a operar cirugías de cadera, vejiga, útero o próstata, hasta T10 tendría que estar bloqueado y en extremidad inferior hasta T12. ¿Qué significa? Que para extremidades inferiores yo tengo que tener un nivel dermatomérico más alto en relación a una cadera, vejiga, útero y próstata, que al menos requiere hasta que esté bloqueado hasta torácica 10. En extremidades inferiores con isquemia yo necesito tener bloqueado hasta torácica 8, igual que para testículos y ovarios. Cuando yo quiero hacer una intraabdominal baja, una cirugía intraabdominal baja, que quiere decir una apendicitis, por ejemplo, en una paciente embarazada, donde lo ideal es hacer una anestesia regional, necesito al menos que esté bloqueado hasta T6. Y otro tipo de cirugías intraabdominales que podían llegar ya incluso hasta T4. Sin embargo, mientras más extensa sea o más alta la ubicación dermatomérica que necesita una cirugía, necesita niveles más altos, y esto también podría ser ya una contraindicación relativa para utilizarlo como una anestesia absoluta y sola. Por ejemplo, existen pocos los casos donde hacemos cirugías intraabdominales con una anestesia regional pura, una peridural o una raquídea. El caso más indicado sería una anestesia para una embarazada, donde lo ideal es una anestesia regional. Sin embargo, para un paciente habitual, para una apendicitis, para una vesícula, no es lo habitual que nosotros hagamos una anestesia o peridural o raquídea sola para su realización. A veces se prefiere elegir otro tipo de anestesia por el nivel dermatomédico que necesita utilizarse. Ahora, la anestesia peridural y la raquídea van a tener sus diferencias, y para ello nosotros vamos a empezar con la anestesia peridural. La anestesia peridural está en un área totalmente diferente a la que se encuentra el espacio subaracnoideo o raquídeo. En general, el raquis o el canal raquídeo en general, como se lo toma en cuenta, es cilíndrico y va desde el agujero occipital hasta el hiato sacro. Y tiene límites anterior, posterior, laterales, que son los que nos importan. El límite anterior por la cara posterior de los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y el ligamento posterior. El límite posterior tiene las láminas de las apófisis espinosas y los espacios interlaminares, y los laterales, los pedículos vertebrales, que son los que nos van a permitir a través de los agujeros de conjunción ser parte del límite. No olvidarnos de que el espacio peridural es un espacio anterior, que si nosotros transcurrimos desde la piel, desde la parte externa hasta el espacio peridural, ¿qué vamos a tener? Piel, tejido celular subcutáneo, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, el ligamento amarillo, que es este que está en coloración blanquecina para atravesarlo, y este es el espacio que nosotros vamos a entrar con una aguja. Entonces, ¿cuáles son los espacios que nosotros atravesamos? Piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, para poder llegar hacia el espacio peridural. Si se dan cuenta, en la imagen, que está bien bonita, tienen una imagen abombada del espacio peridural, lo que quiere decir que es un espacio que se encuentra anterior a la médula espinal, como se encuentra en la imagen, pero además es un espacio totalmente virtual, no es un espacio real como el espacio subaracnoideo, y esa es la primera diferencia que nosotros tenemos con la anestesia raquídea o subaracnoidea, ¿no?
Entonces, por lo tanto, es un espacio de tipo virtual, no real. ¿Cuándo lo convertimos en real? Cuando yo coloco un anestésico local y distiendo, por eso se ve esa imagen azulada donde se distiende el espacio. La anestesia peridural tiene indicaciones importantes. Anestesia y analgesia. Como les comentaba, a partir de los últimos años, los bloqueos del neuroeje también forman parte de aquellas técnicas que van a permitir dar analgesia a un paciente, que ya sea agudo o crónico, sobre todo los crónicos, por ejemplo, en un paciente que vaya a requerir, un paciente oncológico, un paciente que tenga alguna malformación, que requiera por largos periodos en un dolor de tipo crónico, se puede utilizar como analgesia. Sin embargo, la indicación principal que nosotros tenemos los anestesiólogos es para utilizar como anestesia. Y tenemos indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Las indicaciones absolutas son falta de conocimiento del paciente. Al paciente tenemos que avisarle que le vamos a hacer una anestesia regional o una anestesia del neuroeje. Tenemos que revisar si el paciente no nos autoriza que hagamos una anestesia regional o en la espalda, pues se cambia de técnica y se hace una anestesia general, que eso es lo que también pasa habitualmente. Hay pacientes que definitivamente rechazan el procedimiento porque muchas veces la asocia con un dolor lumbar crónico que a alguno le ha podido quedar o algo, entonces se rechaza. Que exista una infección localizada en el sitio donde yo voy a puncionar. Eso me contraindica de forma absoluta. Que el paciente esté en estado séptico, no solamente porque la sepsis puede contaminar, porque no se olviden que al atravesar desde la piel hasta el espacio peridural, nosotros podemos arrastrar gérmenes que se vayan a este espacio y esto que los gérmenes de la superficie pasen al neuroeje y ahí el paciente ya se encuentra con un estado séptico completo que puede llegar a meningitis con el paciente. Entonces, por eso es una contraindicación absoluta que nosotros tengamos el ingreso o la sepsis generalizada. En la diapositiva está como, tiene un error, ahí dice indicaciones absolutas, es contraindicaciones absolutas, ¿no? Contraindicaciones, la falta de conocimiento del paciente, la infección en el sitio de punción, la sepsis generalizada, la coagulopatía. Si el paciente tiene datos de coagulopatía, es una contraindicación absoluta para utilizar el neuroeje como anestesia en realidad. Y el aumento de la presión intracraneana también es una de las indicaciones absolutas. Dentro de las relativas tenemos las contraindicaciones relativas, infección localizada de forma periférica al sitio donde yo voy a puncionar, que sea aislada, que se encuentre a 10 a 15 centímetros donde yo voy a hacer. Que existe hipovolemia, ¿no? Yo puedo estar con un paciente y le van a operar un miembro pélvico, el fémur, por ejemplo, por un accidente de tránsito, pero sin embargo, por el mismo accidente o la lesión, ha perdido mucha sangre y el paciente está en estado hipovolémico. Entonces, la hipovolemia es una contraindicación relativa para hacerlo. Podría compensarse esa hipovolemia y nosotros utilizar una anestesia regional, también es válido, pero por eso es una contraindicación relativa, depende de la hemodinamia del paciente. Enfermedades del sistema nervioso central, dependiendo qué tipo de enfermedades, por eso es que no todas. Si yo tengo un paciente con compresión o tengo una ciatalgia, probablemente no sea una contraindicación absoluta ni relativa. El dolor lumbar crónico también es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque lo pueden asumir de que nosotros por la anestesia van a tener un dolor asociado a eso. Pueden asociar a la anestesia como un dolor que en realidad ya existía, ¿no? El dolor lumbar crónico. El dolor lumbar crónico que puede darse por varias causas, entre estas la hernia de disco. Entonces no tiene nada que ver una contra otra, sino existe ya una patología de base que pueda contraindicar la realización de un procedimiento. Ahora, la anestesia peridural existe de dos formas, la anestesia peridural única o a dosis única o la anestesia peridural continua como es esta, cuando nosotros utilizamos catéteres peridurales. ¿En quiénes está indicado una anestesia peridural? En aquellas cirugías que sean de abdomen inferior, podemos también tener niveles mayores, pero lo real, para que ustedes tengan conocimiento, cirugías de abdomen inferior o del ombligo para abajo son cirugías que pueden ser utilizadas. Sin embargo, si yo quiero poner un catéter peridural
y quiero mantenerle para analgesia en una cirugía torácica, subiendo el nivel, también puedo utilizarlo. Por eso es de que, a diferencia de la raquidia, nosotros en la anestesia peridural podemos utilizarle la anestesia peridural continua dependiendo el nivel, ya como analgesia o coadyuvante de anestesia, ¿no? Si se dan cuenta, existen unas líneas que están marcadas aquí, que son líneas que nos van a permitir identificar espacios. Los bordes de las escápulas van a delimitar a nivel de la dermatoma, a nivel del D7 o torácica 7, ¿sí? Torácica 7. A nivel de las crestas ilíacas, que esta se llama la línea de Tuffier, me van a me van a dejar en el espacio L2, L3 o marcan la dermatómera L4. Entonces, el espacio que se encuentra por debajo de esta línea de Tuffier sería la L3, L4 y por encima el L4 y L5, esos espacios que ustedes ven. Y son los espacios de referencia que nosotros tocamos. Entonces, una mujer embarazada, por ejemplo, es el prototipo de realización de una anestesia peridural. Y nosotros tenemos que ponerla en posición. Aquí la imagen nos muestra que nosotros podemos hacer una anestesia peridural en decúbito lateral o sentada, dependiendo para lo que queremos. ¿Cuándo hacemos generalmente o utilizamos la posición sentada? En una embarazada, en un obeso, donde el sentarse hace que los espacios interespinosos que ustedes ven entre espina y espina se abran más, entonces nos facilita la realización de un determinado bloque. La anestesia peridural, para su realización, ya decíamos, tenemos material que se utiliza. Gasas para hacer una antisepsia adecuada de la zona, porque no se olviden que tenemos que tener cuidado con evitar la transferencia de gérmenes del exterior al interior. Tenemos que utilizar probablemente campos estériles, que sí en la literatura lo dice, si yo voy a utilizar un catéter peridural y necesito cubrirlo. Antes se utilizaba el alcohol yodado o yodo povidona, sin embargo, en la actualidad, por el tema del yodo, que puede ser neurotóxico, se ha ido cada vez utilizando menos, y en la actualidad utilizamos otro tipo de soluciones que sean exentas de yodo, ¿no? Tenemos la clorexidina, por ejemplo. La aguja que se utiliza para una anestesia peridural se llama la aguja Tuji, ¿ya? La aguja Tuji tiene unas características propias, tiene una característica de un bisel acodado. Voy a retroceder las diapositivas y voy a mostrar cómo existía en la anterior diapositiva la punta, ¿sí? Es un bisel. Normalmente esta es una punta cortante en la que nosotros utilizamos y que tiene una curvatura en la punta, y esta curvatura permite colocar el catéter peridural, y esa es la denominada aguja Tuji. Si nosotros tenemos un paciente en el que está despierto y no está con una anestesia general, va a sentir el dolor entrar desde la piel, entonces utilizamos agujas para infiltrar ya la piel y utilizar con anestésico local. Normalmente podemos tener disponible, si planeamos hacer una anestesia peridural continua, el catéter peridural como tal, y esta imagen blanca que ustedes ven es el filtro antibacteriano que se utiliza para evitar que los gérmenes del exterior vayan hacia el inferior y nosotros manejar de esa manera. Por lo tanto, además tenemos que tener diferentes tipos de jeringas para colocar no solo hacer la infiltración, sino hacer la colocación del anestésico local, y obviamente guantes estériles, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Ya hemos dicho que la anestesia peridural puede ser simple y que vamos a colocar una sola dosis en el espacio peridural y listo, esa es la simple, con una sola dosis. La continua es a través de un catéter peridural y se van a ubicar en lo que les platicaba en la anterior diapositiva, la aguja Tuji, que tiene la característica primero de tener marcas. Se están dando cuenta de que existe una parte blanca, una parte negra, que son marcas por centímetros, para saber cuántos centímetros yo utilizo para llegar al espacio peridural. Entonces, en el espacio peridural y en la punta de la aguja Tuji nosotros tenemos una
la salida del catéter peridural. Y generalmente esta punta, que se llama la punta de tipo Uber, es una inclinación o una acodadura que hace que la orientación del catéter pueda ser redirigida, ya sea hacia abajo o hacia arriba. En este caso lo más común es hacia arriba, como se ve en la imagen. Entonces, para hacer el procedimiento nosotros tenemos que tener en cuenta la posición anatómica. Si nosotros vamos a utilizar con iodopovidona o vamos a utilizar con clorhexidina, más que el pintado es la limpieza desde un nivel amplio para que nosotros podamos manipular. Tenemos que tener la localización de la punción. ¿En qué espacio yo voy a hacer? Voy a utilizar la línea de Tuffier para que me identifique el espacio L4, L5, L3, L2, donde voy a hacer la punción. Y la introducción de la aguja, que necesariamente hacemos en peridural que la punta se ubique de forma cefálica. Nosotros tenemos varias técnicas en anestesiología para identificar el espacio epidural. Sin embargo, la pérdida de resistencia al atravesar el ligamento amarillo es la más común. Esa pérdida de resistencia nos va a identificar en el espacio. La detección del espacio peridural, que hace que nosotros podamos ingresar a este. Y nosotros podemos introducir el catéter a través de la aguja TUJI aproximadamente. Podemos utilizar más de 3 centímetros, como dice en la diapositiva, o 3 como límite, dependiendo lo que nosotros queremos y el nivel de metámera que necesitamos tener de analgesia para ello. Necesitamos fijar el catéter adecuadamente para que si yo voy a colocar un catéter peridural es porque requiero es una cirugía prolongada y requiero repetir las dosis durante la anestesia. ¿Qué quiere decir? Que la cirugía, normalmente una anestesia peridural común dura alrededor de 3 a 4 horas. Pero si yo tengo una cirugía de 8, 10 horas, el catéter me permite colocar mayores dosis a lo largo del tiempo sin que yo tenga que volver a utilizar otra técnica anestésica, ¿no? Necesitamos conectar o colocar un conector de catéter y colocar la protección del espacio peridural a través de un apósito. Entonces, lo que repetíamos en el resumen de las anteriores diapositivas. Tenemos que ubicar el espacio epidural ideal para colocar una anestesia en miembros inferiores o una anestesia obstétrica, por ejemplo. Idealmente es entre el espacio L4 y L5, lo que significa que yo tengo que tener como referencia mis crestas ilíacas y hacer una línea imaginaria entre ambas crestas ilíacas e identificar la línea de Tuffier o Jacobi, ¿no? Para recién atravesar en este orden los espacios: piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, y al atravesar esa resistencia del ligamento amarillo es el que identificamos el espacio epidural, que hay una pérdida de resistencia para su ubicación. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que estar convencidos de la ubicación y la posición que puede adoptar el paciente en general. Cómo llegar al espacio peridural. Habíamos dicho que existen varios métodos para identificar nuestro espacio. Entre esas está la gota colgante de Gutiérrez, que es denominada así, donde nosotros en la punta, en esta parte, colocamos una gota, ya sea de solución o anestésico local, y vamos introduciendo hasta llegar al espacio. Y esa pérdida de resistencia del ligamento amarillo hace que nosotros podamos absorber esa gota. Y entonces estaríamos identificando el espacio epidural. También existe la gota de Lambertus, que diferente de autores nada más es la denominación. Y finalmente la más común que utilizamos, que es la pérdida de resistencia de Sicardo-Gliotti y Forestier, ¿no? Que esa es la denominación que se hace. Ahora, en general, los factores que afectan un bloqueo epidural. El sitio de inyección, dependiendo del nivel donde yo voy a ubicar, vamos a tener cambios hemodinámicos y anestésicos propiamente de la anestesia en función de dónde vayamos a funcionar. El volumen y la dosis de anestésico que nosotros vamos a utilizar es variable y depende de la edad. El volumen depende de la edad, del peso y de la altura, o sea, del tamaño del paciente. Entonces, en función de eso, yo elijo o calculo la dosis y por lo tanto, eso también puede
determinarme el nivel de anestesia. La rapidez con la que se hace la inyección del anestésico también influye. Entonces, si voy a colocar de forma rápida o de forma lenta, puedo yo tener la ubicación de un nivel más alto, probablemente cuando yo administro de forma rápida el fármaco. La concentración del anestésico local depende esto de la edad del paciente y de la indicación. ¿Me entiende? Si yo voy a utilizar para una anestesia porque quiero operar, hacer una cesárea o hacer una cirugía de miembro inferior, lo ideal, si voy a utilizar bupivacaína, por ejemplo, utilice a 0,5% de concentración. Pero si yo voy a utilizar esa misma bupivacaína como analgésico, tengo que cambiar la concentración y debo utilizar al 0,25, al 0,125, que son concentraciones más bajas, ¿no? Eso en un adulto. De igual manera, la edad influye. En un niño menor de 10 años, yo no puedo utilizar fármacos a una concentración alta, como sería la bupivacaína al 0,5%. Lo máximo que puedo utilizar es a concentraciones del 0,25%. Por lo tanto, los fármacos, la concentración de un fármaco influye en el tipo de anestesia que yo le voy a realizar. Y también podemos utilizar tanto en la peridural como en la raquídea el uso de adyuvantes. Estos adyuvantes, la mayoría tienen por objetivo mejorar o potenciar la analgesia. Entonces existen diferentes fármacos adyuvantes que van a ir a tener esa función. Los fármacos, podemos utilizar los anestésicos locales, las aminas, como la lidocaína, la bupi, la levobupi. Podemos utilizar adyuvantes como el fentanil, el sufentanil, la morfina, que son coadyuvantes de tipo opioide. Pero también tenemos otro tipo de coadyuvantes que no son necesariamente aquellos que van a potenciar el estado analgésico, pero sí van a tener, influyen en el inicio de la acción del fármaco, como el bicarbonato o la clonidina, que puede prolongar el estado analgésico del fármaco, ¿no? Entonces es importante que sepamos nosotros cuáles son los coadyuvantes que van a ir al espacio peridural. Los anestésicos locales en general tienen una absorción de tipo, una difusión de tipo longitudinal, que dependiendo del volumen va hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí influye la velocidad de administración del fármaco. Tenemos también una absorción de tipo vascular, ya que en este espacio te existe un plexo venoso y arterial, y que obviamente cierta parte del fármaco puede absorberse por esto, ¿no? Y por eso tenemos que calcular los anestésicos locales en función de evitar una toxicidad por anestésico local que pueda causar una toxicidad sistémica. Por eso, antes de administrar el fármaco, nosotros tenemos que verificar de que no hayamos hecho una punción del plexo y que pueda irse al torrente circulatorio, ¿no? Tenemos también una difusión del fármaco centrífuga, que se va hacia los agujeros de conjunción, bloqueando también las raíces nerviosas. Una difusión centrípeta, que es a nivel de la raíz medular. Esa centrípeta que va hacia la raíz medular y bloquea las áreas circundantes a la médula. Y una difusión a través de la grasa epidural, que va a ser responsable de la duración del anestésico local, y la difusión hacia la dura madre. Entonces, dependiendo de la grasa que se encuentre, una difusión o un anestésico puede durar más o menos. Ahora, ¿quién sabe cuánto de grasa tenemos en el espacio peridural? Nadie. Eso es necesariamente a título personal. Cada persona acumula más o menos grasa y por lo tanto puede haber, en función de eso, respuestas de duración variables del anestésico local. No siempre está marcado en minutos exactos para ver, ¿no? Y tenemos finalmente una difusión que se hace a través de la dura madre, que eso es lo que nosotros nos influye en la duración de un anestésico. Tenemos complicaciones que me gusta más esta clasificación de mediatas o tardías, mediatas o tardías y las inmediatas. Las inmediatas está la inyección subaracnoidea, o sea que yo accidentalmente me pase, porque no son centímetros que separan desde el espacio peridural al espacio subaracnoideo. El movimiento de un paciente o el mínimo movimiento de la aguja puede llegar a producir una inyección subaracnoidea inadvertida, donde el anestésico local
peridural pasa al espacio subaracnoideo y este ya se convierte en un problema de volumen porque el espacio subaracnoideo requiere para anestesiar volúmenes más pequeños, en cambio el peridural los volúmenes son mayores y puede provocar niveles altos de bloqueo que puede llegar a la bradicardia y un paro con un paciente. Por eso nosotros tenemos que siempre aspirar y verificar de que no tengamos una punción inadvertida o salida de líquido cefalorraquídeo para colocar el fármaco. El fracaso por la salida de sangre por la aguja TUGI. Entonces, ¿qué significa? Que yo haya hecho una punción y esté en un vaso, ¿no?, sanguíneo que sabemos que tenemos en el área, ¿no? Reacciones generales, escalofríos, convulsiones, hipotensión. Generalmente estos se asocian a este tipo de bloqueo. ¿Por qué? Porque el bloqueo, una vez que yo hago la administración del fármaco, voy a tener bloqueo simpático y bloqueo motor. Entonces, si yo tengo más marcada el bloqueo simpático con el paciente, puede por este tipo de bloqueo hacer escalofríos, convulsiones, hipotensión en muchos de los casos. Esa es la causa por la que se contraindica en un paciente con choque hipovolémico, ¿no? Y otras como el síndrome de Horner, donde está el síndrome de Horner se caracteriza por enoftalmia, ptosis palpebral o miosis unilateral. Obstrucción nasal, especialmente cuando las punciones son elevadas y el paciente tiene dificultades para la respiración por la nariz generalmente, ¿no? Ahora, las mediatas o tardías son lesiones traumáticas que generalmente puede ser radiculitis, hematomas extradurales, lo que habíamos hablado, y la perforación accidental de dura madre que puede ser. Y esta se puede ver a veces cuando la punción es muy chiquitita, la lesión puede ser tardía y darte en minutos después de la presentación. E infecciones, ¿no? Ahora, por acción química podemos tener complicaciones como el meningismo, la aracnoiditis adhesiva, el síndrome de isquemia medular cuando se abusa generalmente de vasoconstrictores. Los vasoconstrictores se utilizan a nivel del espacio peridural para hacer no solamente prolongar el tiempo de analgesia, sino para hacer el método de prueba, ¿no?, que utilizamos con el paciente. A veces se utilizan vasoconstrictores que van a permitir identificar el espacio de forma ideal. Y eso puede lesionar a la médula, por eso es que cada vez se utilizan menos vasoconstrictores como la adrenalina. Ahora, la anestesia raquídea tiene muchas similitudes con la anestesia peridural, principalmente en la ubicación de los espacios, ¿no ve? Es una técnica regional que administra espacios en el espacio que utiliza la colocación de anestésicos locales en el espacio subaracnoideo, pero a diferencia de la peridural utiliza volúmenes muy pequeñitos. En el espacio peridural podemos utilizar en un adulto 20 mililitros de bupivacaína isóbara, y en el espacio subaracnoideo para hacer una anestesia raquídea se utiliza 2 a 3 mililitros de volumen con un fármaco hiperbárico, que quiere decir pesado muchas veces, y que es la acción del anestésico local sumado a dextrosa o soluciones glucosadas que hacen que el anestésico local, son preparaciones que ya vienen, que hacen que sea hiperbárico generalmente. Entonces, ¿de dónde sale el término isobárico, hiperbárico o hipovárico? De la densidad del líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo la misma densidad del líquido cefalorraquídeo, es isobárico el anestésico local. Si es más pesado que el líquido cefalorraquídeo, es hiperbárico, y si es menos pesado que la densidad del líquido cefalorraquídeo, es hipovárico. Entonces, la clasificación de los anestésicos locales es según su densidad para la aplicación de bloqueos regionales, que solamente nos sirve un hiperbárico para anestesia subaracnoidea, ¿no? El isobárico utilizamos para una anestesia peridural generalmente, o bloqueos regionales o bloqueos periféricos, ¿no? Los procedimientos que se permite dar procedimientos no dolorosos, quirúrgicos, a través de la administración de estos anestésicos locales en estos espacios. Las cirugías, todas los que les había dicho en resumen para ustedes, del abdomen inferior, procedimientos abdominales, inguinoescrotales, las cesáreas, las intervenciones urológicas, cirugías de urgencia en abdomen inferior y analgesia posoperatoria, aunque bien,
debo aclarar que quien tiene menos posibilidades de analgesia posoperatoria es la raquidia. Solamente se limita la anestesia raquidia, analgesia posoperatoria, al tiempo de duración tiempo de acción de los fármacos en ese espacio. Es imposible colocar un catéter raquídeo para la analgesia posoperatoria. No. Sí se coloca catéteres continuos en el espacio raquídeo o subaracnoideo, pero es para analgesia, la utilización de reservorios intratecales para analgesia, y que generalmente en la actualidad su indicación es para aquellos pacientes con patología oncológica terminal, ¿no? Que eso es importante considerar. Aquí las referencias de los mecanismos, ¿sí? Aquí podemos utilizar para cirugías de la región anal, por ejemplo, bloquear hasta S2, S5, en pie L1, L2, L3, pierna y muslo que tiene que estar bloqueado por lo menos hasta L1, cadera y cirugía endoscópica útero-vesical obstétrica hasta T10. La cirugía cólica o de vesícula urológica ginecológica tiene un nivel de bloqueo de T6 a T8 debe tener, y una submesocólica de L2, L5 que podría ser como coadyuvante probablemente de una anestesia general. La posición podemos utilizar en decúbito lateral, podemos utilizar en decúbito en sentada, y una posición que me faltaba en la anestesia peridural, que es el decúbito ventral. También se puede hacer bloqueos en decúbito ventral en anestesia peridural y raquídea, que eso dependerá lo que yo piense. Generalmente, si yo tengo un niño intubado y van a operar la región perianal y el niño ya está intubado y se van a operar en decúbito ventral, yo hago el bloqueo en decúbito ventral y ya no le modifico la posición en la que vamos a hacer. Entonces, podemos hacer en posición sentada, ya les decía en quienes, en obesos, en pacientes obstétricas, o generalmente estos de preferencia en función también del usuario. Igual que en la anestesia raquídea, nosotros ¿qué tenemos? Que atravesar, tenemos que tener material estéril, campos fenestrados, probablemente campos de tela. Aquí en la imagen ustedes van a ver que todo es desechable dependiendo de los equipos, guantes estériles, solución fisiológica, porque muchas veces para diluir los fármacos utilizamos las soluciones fisiológicas, y en el caso de una peridural, por ejemplo, para diluir el fármaco de una concentración a otra. Antisépticos, lo que tengamos, clorexidina, iodopovidona, etcétera. Lo ideal en la actualidad, ya les he dicho, clorexidina que tiene que limpiar. Pero no se olviden que la clorexidina también, antes de ingresar al espacio subaracnoideo, debe limpiarse, ¿no? El espacio con solución fisiológica para evitar remanentes de la propia clorexidina. Jeringas de todo tamaño, generalmente en la raquídea de 5 a 10, no más, porque no vamos a poner volúmenes mayores. Ya las agujas raquídea, que a diferencia de las tuji o de raquídea, van a ver, esta rosada en esta imagen es una aguja tuji. Esta es una punta de aguja tuji. Son agujas mucho más gruesas que para hacer una anestesia raquídea o espinal. Son más delgaditas las espinales. Y por lo tanto, esto hace que nosotros tengamos que tener máximo cuidado. ¿Cuál es el objetivo? Más adelante les voy a comentar. Las agujas de tipo Whitacre, que tienen una punta. Aquí también jugamos con algo bien importante, el bisel. El bisel, si es cortante, es una aguja de tipo, una punta de tipo quinque, que es cortante. Pero se ha visto que con esta aguja vamos a tener más complicaciones de una anestesia, de una complicación que se llama en anestesia raquídea, que es la cefalea postpunción, que en la aguja de tipo Whitacre no existe, porque la punta es roma, y lo que va a hacer en los espacios es divulsionar los espacios, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos en anestesia mínimo de la 25 a la 27G, que son agujas, por lo tanto, muy delgadas para su uso. Entonces, ¿dónde vamos a hacer? Lo mismo, a diferencia del anterior, vamos a hacer antisepsia de la zona puncional, vamos a ubicar el nivel metamérico que nosotros queremos para bloquear e identificar, de acuerdo al sitio de punción, el nivel donde vamos a hacer el que requiere para su anestesia. Se debe puncionar la piel para, en el caso de que el paciente no esté sedado, hacer un abombamiento con anestésico local para llegar y anestesiar el área más dolorosa, que sería piel. Nuevamente, con este tipo de anestesia pasamos
piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo y dura madre en este caso. ¿Ya? La secuencia de anestesia raquídea, como en la peridural, el bloqueo simpático es el que se produce en la peridural antes que el bloqueo motor. En cambio, en la anestesia raquídea casi van de forma paralela. Si bien empieza con un bloqueo simpático, el bloqueo simpático en la anestesia peridural puede durar alrededor de 3 a 5 minutos antes de que se produzca el bloqueo motor. En cambio, en la anestesia raquídea, el bloqueo simpático dura menos de 1 minuto y el bloqueo simpático para instalarse inmediatamente el bloqueo o la parálisis motora que necesitamos del miembro, que aproximadamente es menos de 1 minuto. ¿Qué pasa con el bloqueo simpático? ¿Qué sensaciones va a sentir el paciente? Menor temperatura, por lo tanto empieza a perder temperatura porque existe vasodilatación, una sensación de dolor propiamente dicha, la sensación de propiocepción, que no tiene el miembro o que el miembro está aislado de su cuerpo, la pérdida de sensación al tacto, a la presión. Le tocan al paciente, le palpan y no sientes como cuando ustedes les colocan un anestésico local en el odontólogo y no sienten el ar. Y finalmente la parálisis motora, donde no puede mover el miembro el paciente, ¿no? Ahora, es importante ¿qué factores importantes son de tomar en cuenta en una anestesia espinal? La posición del paciente, que durante la inyección en qué posición se encuentre para que a través de la varicidad del anestésico local, si este se encuentra isóbaro comparada o es hiperbárico, la ubicación va a dar, el sitio de punción y la varicidad van a dar el nivel que yo quiero lograr. Entonces, ¿qué quiere decir con la varicidad? Que la varicidad se va a ir a sitios declives si yo tengo un anestésico local hiperbárico. Entonces, o pesado, se va a ir abajo por el peso. Pero si yo le pongo al paciente en cabeza alta, con cabeza alta o semi-Fowler, el paciente, ¿dónde se va a ubicar más el anestésico local? En miembros inferiores. Por lo tanto, las zonas de declive o miembros inferiores son las que más se van a anestesiar. Por lo tanto, la dosis del fármaco es importante y la varicidad y el sitio de inyección son factores que influyen al paciente. Entonces, otros factores que influirían en el nivel del anestésico es la edad, las curvaturas de la columna, y habíamos hablado del volumen del fármaco, la presión intraabdominal, que probablemente puede ocasionar que el nivel de metamérico se vaya más arriba por presión. La dirección de la aguja no es lo mismo que la punta de la aguja esté orientada hacia caudal o hacia cefálico, ¿no? El peso del paciente, un obeso igual que la embarazada tiende a lograr niveles probablemente de metaméricos más altos del bloqueo como el embarazo, ¿no? Habíamos hablado de qué espacios logramos con las agujas. Al atravesar los espacios, piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, amarillo y en este caso para entrar al verde, que es el espacio peridural, yo atravieso la dura madre y entro al espacio subdural. Entonces, subdural o raquídeo, que ese espacio se encuentra entre la dura madre y la aracnoides, y el espacio peridural se encuentra entre el ligamento amarillo y la dura madre, ¿sí? Porque esto generalmente siempre se hace pregunta de examen, el nivel en el que están ubicados. El espacio peridural es un espacio virtual porque hemos visto que con el anestésico local, al desplazar el anestésico local, abrimos ese espacio. A diferencia del espacio subdural o raquídeo, donde este es un espacio real. ¿Por qué? Porque está contenido de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto este es constante, no es que se seca el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto este es un espacio real. Entonces son varias diferencias, si bien se hace ambos en la columna, son varias diferencias que se utilizan. Aquí, esta es la aguja Whitacre que se utiliza para la anestesia raquídea, los que les comentaba, que esta tiene una punta roma y no divulsiona y no es una punta cortante, a diferencia de la quinque, que sí es una punta cortante, y esta punta cortante hace que probablemente sea mayor riesgo de una de las complicaciones, primero, de llegar a un vaso, y segundo, que exista al lesionar las estructuras anatómicas de la dura madre, puede no cerrarse rápido que
cuando usamos una aguja Whitacre que divulsiona, se cierra inmediatamente. Entonces, estas puntas que ven aquí diferidas, la punta cortante, la quinque, y las otras, que esta sería la Whitacre, la punta con orificio lateral, hace que divulsionen, y esas son las ideales en el momento de usar, ¿no? Ahora, la anestesia, los fármacos utilizados, ya habíamos dicho, siguen siendo los mismos anestésicos locales, pero idealmente se utiliza soluciones hiperbáricas. Podemos utilizar adyuvantes, sí, los opioides para potenciar la analgesia, como en este caso, y puede durar una analgesia con opioides de 6 a 36 horas. Normalmente una anestesia raquídea dura en un adulto entre 2 a 3 horas y en un niño menor a 1 hora, o 1 hora como máximo. Pero cuando coadyuvamos con estos fármacos como los opioides pueden durar hasta 36 horas, ¿no? Sin embargo, puede haber complicaciones como pruritos, retención urinaria, depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Por lo tanto, lo importante es elegir qué tipo de fármaco voy a utilizar como coadyuvante y la dosificación para evitar efectos adversos. Las ventajas de una anestesia raquídea y en general peridural: tener la vía aérea permeable, protegida, menos estrés quirúrgico, menos fármacos a utilizar, menos probabilidad de comorbilidades, porque el paciente puede estar lo máximo sedado sin que tengamos que abordar la vía aérea, menor incidencia de trombosis, porque la vasodilatación que produce la anestesia como tal va a ocasionar de que no exista ese riesgo. Evitar, vamos a tener complicaciones intraoperatorias que incluso pueden ser tratables, la hipotensión y la bradicardia. Muchos o en los anteriores autores decían que nosotros deberíamos prehidratar al paciente, sin embargo, con coloides o cristaloides, una hidratación de 500 o 1000 mililitros, que en la actualidad cada vez se está desechando más, ¿no? Que más depende del fármaco que vayamos a utilizar y la dosis. La retención urinaria: si yo utilizo opioides, es probable que tengamos retención urinaria, que también a medida que se va eliminando el fármaco, esto es transitorio. Ahora, si yo avanzo, lo que les decía, coloco la dosis del espacio peridural y he hecho una punción inadvertida de la dura madre, yo puedo tener una anestesia raquídea total, y es el paciente en el que yo tengo que intubar y el paciente probablemente me haga un paro. Entonces, para evitar esa complicación, yo tengo siempre que aspirar y tener mucho cuidado en la administración de los fármacos. En las complicaciones postoperatorias tenemos la llamada cefalea postpunción dural, que generalmente esta es multifactorial, sin embargo es de las complicaciones más temidas, sobre todo en las embarazadas, porque se relaciona con una salida constante de líquido cefalorraquídeo y tracción de las meninges, y esto hace que cause una cefalea importante, que es en la región occipital, que aumenta con el movimiento y que se presenta generalmente entre las primeras 24 a 48 horas después de la anestesia. Y generalmente esta cefalea se asocia con agujas diferentes a la Whitacre, sino a la quinque, o sea, a la punta de bisel, porque existe el mecanismo probablemente de este tipo de cefalea, es la pérdida constante de líquido cefalorraquídeo. Por eso en esos pacientes es una cefalea que no cede con analgésicos convencionales. En vano le van a dar una aspirina, le van a dar un paracetamol o un ibuprofeno, no remite porque el mecanismo fisiopatológico es otro. Se sugiere reposo y a veces puede desaparecer espontáneamente. ¿Qué nosotros les damos normalmente? Coca-Cola, cafeína o fármacos vasoconstrictores de tipo antimigrañosos para que pueda mejorar o ocasionar menor salida de líquido cefalorraquídeo y mejorar el estado general del paciente. Es limitante la cefalea porque se levanta la paciente y le duele la cabeza, se recuesta, está en decúbito dorsal y calma el dolor sin necesidad de fármaco, ¿no? Entonces, pero es limitante hasta 5 días. Entonces, para eso incluso puede darse algunas otras terapias que son propias de la anestesiología. Podemos tener complicaciones como un hematoma epidural si no hemos tomado en cuenta las valoraciones preoperatorias del coagulograma. Podemos tener una sepsis local o infección local, abscesos epidurales, meningitis, aracnoiditis, sobre todo si yo no he tenido en cuenta o el cuidado de hacer buena antisepsia del sitio puncional. Y el síndrome de Caudaquina, que también puede presentarse.
Contraindicaciones, igual que en la peridural, las absolutas y relativas. Absolutas, rechazo del paciente, te dice, yo no quiero hacerme una anestesia raquídea, doctora, ¿no? Entonces, eso. Infección localizada, bacteremia o septicemia. Alergia a anestésicos locales. Shock o hipovolemia grave en el caso de la raquidia. Coagulopatías, las coagulopatías en general o el aumento de la presión intracraneana, causas que estén dando aumento de presión intracraneana, afecciones neurológicas progresivas y dentro de las relativas a los pacientes psiquiátricos, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta de que tendríamos que sedarlo bien o algo para darle este tipo de anestesia. Deformidades anatómicas de la columna que puedan también cambiar o ser una contraindicación relativa, y eso dependería del tipo de deformidad, la ubicación de la deformidad y la experiencia del usuario también. Predisposición a neuropatías, puede haber ansiedad o angustia el tiempo que dure el bloqueo motor raquídeo, la incapacidad para comunicarse, o sea, sobre todo en pacientes psiquiátricos o pacientes en la que diga qué puedo tener o no, y las afecciones neurológicas que ya estén estabilizadas. En la posanestesia, nosotros tenemos que ver, igual en la anestesia raquídea y peridural, la evaluación de la escala de recuperación. Normalmente en la recuperación tenemos que valorar al paciente, obvio, que esté estable hemodinámicamente. ¿Qué quiere decir que un paciente esté estable hemodinámicamente? Que sus constantes vitales no vayan a variar más del 10% de su basal. Por lo tanto, en cuanto entra al quirófano, yo tengo que tomarle siempre un basal. Que el paciente esté consciente y, sobre todo, para ver el grado de movimiento de bloqueo motor, utilizamos la escala de Bromage, que da en 4 puntuaciones y que va a decir que el Bromage 1 es aquel que tiene un grado de bloqueo motor al 100% y que es incapaz de mover las rodillas o mover los miembros inferiores. Tenemos Bromage 2 cuando es un bloqueo motor del 66% todavía que existe y que puede mover solamente los piecitos. El Bromage 3, que es un 33% de bloqueo motor y puede mover hasta las rodillas. Y el Bromage 4, que puede flexionar los pies y las rodillas y que tiene un bloqueo del motor del 0%, ¿no? Entonces, ese es un Bromage 4. Entonces, tener en cuenta que para recuperación tenemos que evaluar esas escalas. Algo que es importante que tomen en cuenta, este cuadro que lo he realizado, que es las diferencias entre la anestesia raquídea y peridural. Lugar. Nosotros tenemos que el sitio en el que yo voy a puncionar en la subaracnoidea y en la peridural es diferente, el espacio, ¿no? Los calibres de las agujas también son diferentes, son calibres delgados para las raquídeas y más gruesos para peridurales. La identificación del espacio raquídeo es a través de la salida de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en la peridural, la pérdida de resistencia. Aquí no tiene que haber la salida de líquido cefalorraquídeo. La dosis de anestésico, hemos dicho que los volúmenes son bajos en la raquídea y altos en la peridural. El nivel anestésico, la posición, la calidad del anestésico, la ubicación o anomalías de la columna dan el nivel anestésico en la raquídea. En cambio, en la peridural solamente la edad, el lugar de punción y el volumen inyectado van a dar el nivel anestésico. El lugar de punción por debajo del L1, por ejemplo, ideal en anestesia raquídea, se puede utilizar ideal, ¿no?, para los anestésicos, o de ombligo para abajo. ¿Por qué? Porque si yo me subo niveles con la anestesia raquídea superiores, puedo tener cambios hemodinámicos desde hipotensión a bradicardia. Y en toda la columna yo puedo hacer peridural. Y la anestesia peridural además me puede dar analgesia prolongada y crónica, ¿no ve? La instauración del bloqueo en la anestesia raquídea es rápida, menos de 1 minuto. En cambio, la peridural llega a tener hasta 3 a 5 minutos, tenemos que esperar el inicio de acción. El uso de catéteres continuos, usualmente no. Ya habíamos dicho que el único caso en el que utilizamos catéter en la raquídea es cuando utilizamos en pacientes oncológicos terminales. Y en la anestesia peridural, usualmente sí usamos catéteres en los pacientes. Los efectos secundarios, lo más temido en la anestesia raquídea, la cefalea postpunción dural, y en la anestesia peridural, la ruptura accidental o la punción inadvertida de dura madre que bloquea o nos ocurra a niveles altos de anestesia. Entonces, como verán, si bien son bloqueos regionales que nos van a permitir dar
solución de tipo anestésica también tienen indicaciones y contraindicaciones para ellos. Entonces, además, por favor, para este tema, basarse en el libro de Massachusetts que se les va a pasar por la plataforma para que puedan complementar el tema, la parte teórica. Les agradezco su atención y nos vemos en el parcial.